everyone! Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a explicar cómo decir mucho en inglés. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! En español usamos mucho para casi todo, pero en inglés la palabra mucho cambia según si estamos hablando de cosas contables o incontables, o si estamos siendo formales o informales, o incluso si estamos hablando en afirmativo, negativo o en pregunta. Vamos a ver cada caso. Much se usa con sustantivos incontables como el agua, el dinero o el tiempo, normalmente en frases negativas o en preguntas. Por ejemplo, I don't have much money. No tengo mucho dinero. Many se usa con sustantivos contables, con libros, personas, coches, etc. También se usa en oraciones negativas o en preguntas. Por ejemplo, Do you have many friends? ¿Tienes muchos amigos? A lot of se usa tanto con sustantivos contables como con incontables y aparece en frases afirmativas, especialmente en lenguaje informal. Por ejemplo, I have a lot of homework. Tengo muchos deberes. Hard, aunque normalmente se traduce como difícil, también lo podemos utilizar para decir que alguien hizo algo con mucho esfuerzo. Por ejemplo, I worked hard yesterday. Ayer trabajé mucho. Badly se usa para intensificar el verbo y muchas veces lo traducimos como mucho. Puede expresar tanto un sentido negativo como uno positivo o emocional. Es muy común en el lenguaje informal. Por ejemplo, I miss you badly. Te echo mucho de menos. Widely se usa para indicar que algo se hace o se usa en muchos lugares o por muchas personas. Por ejemplo, Credit cards are widely used to pay. Las tarjetas de crédito se usan mucho para pagar. Y esto ha sido todo. Antes de irme quiero mandar un saludo a Diego Valdebenito de Santiago de Chile. ¡Hello! Muchas gracias por seguirme. No os olvidéis de darle al like y suscribiros. Así hacéis que mi canal crezca y que llegue a más gente. Nos vemos muy pronto. Bye bye.